Exposiciones sobre Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Por Thomas Manton. ¿Tengo yo algún placer en que el impío muera? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ezequiel 18, versículo 23. No hay nada tan necesario para llevarnos al arrepentimiento como los buenos pensamientos acerca de Dios. En la primera tentación, el diablo buscó debilitar la reputación y crédito de la bondad de Dios en los corazones de nuestros primeros padres, como si Él fuera áspero, severo y envidioso al restringirles del árbol del conocimiento y el fruto que tan hermoso era a la vista. Génesis capítulo 3. Él puso su primera batería contra la persuasión de la bondad de Dios y su amabilidad hacia el hombre. Si pudiera hacerles dudar de eso, otras cosas tendrían éxito más fácilmente. Así que todavía trabaja para sembrar celos en nuestros corazones contra Dios. David tuvo que aferrarse a este principio cuando la prosperidad del impío era una tentación para él. Aún así, Dios ciertamente es bueno para Israel. Salmo 73, versículo 1. Esa era la verdad que la tentación se oponía, que Dios es bueno para su pueblo. Con los hombres carnales prevalece más fácilmente. El mundo pagano ciego tenía esto como un principio. Los dioses eran envidiosos y no se complacían en la felicidad del hombre, y por lo tanto, esperaban algún castigo notable después de algún triunfo eminente o aplauso por cualquier empresa digna. En el seno de la Iglesia, esta idea posee los corazones de muchos hombres, que Dios es áspero y severo, y se deleita más en nuestra ruina que en nuestra salvación, y por lo tanto, desechan toda preocupación por el bienestar de sus almas. Oh, qué imagen monstruosa pintan los hombres de Dios en sus pensamientos, como si fuera un tirano o un juez inexorable, que no diera permiso para el arrepentimiento, ni dejara esperanza de perdón para el culpable. Así, en los días del profeta, algunos pensaban que debían morirse y ser miserables, y nadie podía evitarlo. Tenían un proverbio, que los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos se pusieron flojos. Debían sufrir por los pecados de sus padres, ya sea que se arrepintieran o no. Por lo tanto, Dios insiste en su justificación y vindicación de una sospecha tan vil. Aquí tienes parte de su purgación. ¿Tengo yo algún placer en que el impío muera? Dice Jehová el Señor. Las palabras se proponen por vía de interrogación. En esta forma de discurso hay más evidencia, eficacia, vida y fuerza convincente, es decir, sabéis que es evidente que no tengo tal deseo, tal placer. ¿No oséis pensar que yo debería deleitarme simplemente en la destrucción de la criatura? Este placer de Dios se expresa, primero, negativamente, en lo que no se deleita. ¿Tengo yo algún placer en que el impío muera? Segundo, positivamente, en lo que sí se deleita, en que el impío se aparte de su camino y viva. Dios prefiere su conversión. En ambas se implican dos grandes verdades, como en que toda pregunta presupone una cosa e indaga en otra, y es a saber, la conexión entre pecado y muerte, arrepentimiento y vida, impío y muerte, retorno y vida. Dios no oscurece ni reniega su juicio y ejecución según esa ley, ni os da esperanzas de que su ley no será ejecutada, sino que os dice que se deleita, más bien en la conversión que en la destrucción de la criatura. La primera pregunta implica una negación rotunda, que no se deleita simplemente en la matanza del impío. La última pregunta es una afirmación contundente. Solo recordad en ambas partes que estas cosas se dicen por vía de comparación. El arrepentimiento es más aceptable para Dios, como Dios santo, que el pecado y la maldad, su conversión que su desobediencia. Y como Dios es un Dios misericordioso y ama todas las criaturas que ha hecho, así que su vida es más placentera que su muerte, una cosa más aceptable en sí misma para un ser como Dios es. Primero, podría observar el vínculo inmediato que existe entre pecado y la muerte, como entre la causa y el efecto, la obra y el salario, que adecuadamente están estas cosas dispuestas por sabiduría de Dios, que coloca todas las cosas en sus lugares apropiados. Por otro lado, la conexión entre el arrepentimiento y la vida, pero no por su propio mérito, sino por la gracia de Dios.
pero ese argumento tiene un lugar más adecuado en otro lado. Segundo, que el arrepentimiento y la salvación del impío son más placenteros para Dios que su muerte y condenación. El punto está claro en el texto y puede ser demostrado en otro lugar, si tomamos la palabra o el juramento de Dios. Su palabra o simple afirmación, porque no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis, es decir, no se deleita en que ningún hombre muera y perezca en su impenitencia. No es lo mismo para Dios si os arrepentís o no, si os comportáis bien o mal. Aunque estén destinados a sufrir, Dios no se complace en matar y destruir. Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Convertíos, convertíos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Que no viva. Tomamos el juramento de un hombre. Es el fin de toda contienda. Hebreos 6, versículo 16. Nuestros prejuicios contra la naturaleza de Dios son tan profundos e inveterados que necesitan intervenir con un juramento. Para manejar este argumento con provecho, mostraré, primero, cómo Dios no se deleita en la muerte de un pecador, sino en su conversión a la vida. Segundo, cómo es contrario a la naturaleza de Dios estar de otra manera afectado. Tercero, daré algunas pruebas de que Dios se deleita en nuestra conversión y salvación, más que nuestro pecado y destrucción. Cuarto, los usos. Primero, cómo Dios no se deleita en la muerte de un pecador. Pues parece una contradicción con lo que está escrito. Proverbios 1, versículo 26. Yo también me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Derramaré sobre vosotros mi indignación, cumpliré en vosotros mi ira, y os juzgaré según vuestros caminos, y os traeré sobre vosotros todas vuestras abominaciones, y no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, conforme a vuestros caminos os castigaré. Ezequiel 7, versículos 8 y 9. Así se cumplirá mi ira, y saciaré en ellos mi enojo, y seré consolado. Ezequiel 5, versículo 13. Los hombres se alivian cuando se ejecuta su ira, y también parece ser contrario al curso de la providencia de Dios. Si Dios se deleita más en la conversión de los pecadores que en su destrucción, ¿por qué no hay más convertidos de los que encontramos? La mayor parte de la humanidad está pereciendo en su incredulidad e impenitencia. Respuesta. Podría responder que este texto no habla absolutamente, sino comparativamente. Dios se regocija en la ejecución de su justicia, así como en todas sus otras obras. Pero si comparas cosas con cosas, Él se regocija más en los actos de misericordia que en los actos de venganza. Su disposición lo inclina más hacia la misericordia que hacia la ira. Le agrada la misericordia. Miqueas 7, versículo 18. Y la misericordia se regocija sobre el juicio en el conflicto. La justicia es su obra extraña. Isaías 28, versículo 21. Lamentaciones 3, versículo 33. No aflige ni entristece a los hijos de los hombres de corazón, no con su corazón. La misericordia, como la miel viva, gotea por sí sola. Se ve forzado al otro, se le arranca. Aunque las propiedades son igualmente infinitas en Dios, sin embargo, se manifiestan de manera diversa hacia los hombres en cuanto a los afectos. Ahora el mundo está en su juicio. El fin primario de Dios es la conversión de un pecador. Su fin secundario es el honor de su justicia vindicada. Segunda respuesta. Podría responder que este lugar no habla de eventos, sino de disposiciones, no de lo que sucederá, sino de lo que está ordenado correctamente, no de lo que está secretamente propuesto en su decreto, sino de lo que, por la sentencia de su ley, se declara a la criatura, y esto contrario a sus pensamientos. Pensaban que era lo mismo si pecaban o se arrepentían. Pensaban que Dios se deleitaba tanto en matar y destruir que no salvaría al arrepentido, ni aceptaría su arrepentimiento. Ahora Dios, en respuesta a esto, muestra cuán sinceramente lo recibiría en misericordia en caso de arrepentimiento, para que puedan ser salvos según los términos de Dios. Pero para prevenir todas las objeciones y malentendidos en Dios,
debemos distinguir entre la voluntad de Dios y una triple resolución que está en Él. Primero, la voluntad y el placer de Dios. Se refiere o bien a su simple complacencia en las cosas según su valía, valor y grado de bondad que hay en sus naturalezas, o bien a su propósito y resolución efectiva de cumplir lo que le agrada. El agrado y la aprobación en el hombre es una cosa, y la elección y la búsqueda resuelta es otra. Se puede decir que a Dios le agrada la salvación de todos los hombres, pero no la intenta con una voluntad eficaz. De su voluntad eficaz habla Isaías 46, versículo 10. Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Por lo tanto, si Dios no se complaciera en la muerte del impío, es decir, si estuviera resuelto a hacer todo lo que pueda para evitarlo, ningún impío sería condenado, ni moriría la segunda muerte. Es algo más placentero en sí mismo, como la conversión es mejor que la desobediencia, y la salvación que la destrucción. El agrado de Dios en las cosas es según su naturaleza y grado de bondad. Él se complace sinceramente con la salvación de los hombres. Segundo, la siguiente distinción, hay una triple relación en Dios. Puede considerarse, primero, como un Señor absoluto, segundo, como un legislador, y tercero, como un juez. Primero, como un Señor absoluto, que tiene la gracia a su disposición. Mateo 20, versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Puede darla como quiera y retenerla como quiera. Ahora, el placer de Dios como Supremo Señor es su voluntad resuelta eficazmente, y así Dios no quiere la salvación de todos, es decir, no hace todo lo que puede para procurarla. Segundo, como legislador, y así declara su placer, es decir, su gusto y disgusto por las cosas, mediante las leyes que hace y las sanciones anexas a ellas. Así nos ha mostrado lo que es bueno y placentero a su vista, la inocencia en el primer pacto y el arrepentimiento en el segundo, y ha anexado a ambos la promesa de vida. Esta es la intención primaria de la ley, la obediencia y felicidad de las criaturas, pero en caso de rechazo amenazado con la muerte. Ahora, lo que el legislador primero y principalmente buscaba es la obediencia de sus leyes. No desea que los hombres incurran en la pena. Eso es solo para obligar a las leyes que ha hecho para el bien común. Otras cosas él desea y propone, pero no principalmente. Deuteronomio 10, versículos 12 al 15. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, y los estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Tercero, como juez, que debe dictar sentencia de acuerdo con la ley así establecida. La relación de un juez en el ejercicio de ese cargo tiene respecto a la ley guardada o quebrantada, y en consecuencia resuelve sobre sus recompensas y castigos, y en este sentido podemos decir que se deleita en la muerte del impío. Se regocija y se consuela en los lugares citados antes, es decir, ha decretado castigar al impenitente, y están seguros de sufrir su venganza. Sin embargo, su fin no es propiamente la destrucción de la criatura, sino la manifestación de su justicia. Así que el apóstol nos dice que Dios levantó a Faraón para que su gloria fuera manifestada en él. Romanos 9, versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Digo, él no se regocija simplemente en la destrucción de la criatura, sino en el descubrimiento de su propia justicia y gloria en su destrucción. La suma de todo es esta: aunque él no haga todo lo que pueda hacer, como Señor absoluto y dispensador de gracia, sin embargo, hace todo lo que le corresponde hacer como legislador, y no solo en el primer pacto, cuando nos dio la naturaleza santa e inocente, y estableció una ley justa respaldada por promesas y amenazas, y añadió penas y recompensas,
sino mucho más en el nuevo pacto, cuando hizo por nosotros lo que no estaba obligado a hacer, es decir, nos proveyó un Salvador, y abrió una puerta de esperanza para nosotros, y nos advirtió de nuestro peligro, y nos llamó al arrepentimiento y a creer en Cristo, incluso a toda criatura. Marcos 16, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, con una promesa de perdón, vida y salvación, que seguramente cumplirá por su abundante misericordia. Y por otro lado, amenaza con muerte y condenación a aquellos que rechazan ingratos su oferta y continúan en sus pecados. Sí, manifiesta más gracia y buena voluntad para nuestra salvación, y que está más dispuesto a perdonar que a castigar, y que espera tanto tiempo la elección del pecador. Romanos 9, versículo 22, que pues, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él espera la voluntad del pecador hasta que se agote por completo el día de la paciencia antes de ejecutar esta amenaza del nuevo pacto, y ofrece a los hombres todo este tiempo muchos auxilios y ventajas atrayéndolos con sus misericordias, amedrentándolos con sus juicios, persuadiéndolos con su palabra, atrayéndolos con su espíritu, golpeando a la puerta de sus corazones con las serias impresiones de su gracia, y despertándolos con los pinchazos y reproches de sus propias conciencias. Todo lo cual son tantas señales y evidencias de que Él no se complace en la muerte de los pecadores, como piensa el mundo prejuiciado, sino que hace todo lo que le corresponde hacer, como legislador prudente y lleno de gracia, aunque no todo lo que podría hacer como Dios Todopoderoso, y dispensor soberano de su gracia, y si lo hiciera, el mundo nunca se sometería a elección y prueba, y la obediencia sería una cuestión de necesidad y de compulsión, no de aceptación voluntaria. Y los hombres pueden también quejarse de esto, como de que no los haya hecho a todos ángeles. Segundo, que contrario es a la naturaleza de Dios estar afectado de otra manera. Primero, sería contrario a la sabiduría de Dios simplemente desear la destrucción y muerte de la criatura, porque ¿qué sabiduría habría en ello para arruinar su obra más importante? ¿Sería conveniente la sabiduría de Dios haber creado una criatura como es el hombre, con tales facultades y dones, simplemente para destruirlo? No discutimos su derecho y autoridad absolutos para hacer con su criatura lo que le plazca, ni de su justicia, cuando el hombre abusa de sus talentos y es ingrato con su Creador. Hablamos ahora de su sabiduría. ¿Acaso un hombre sabio construiría una estructura curiosa con mucho costo y arte, simplemente para derribarla de nuevo, como los niños construyen casas con naipes para derribarlas con un soplido? Ciertamente, la creación de un segundo pacto muestra que no estaría de acuerdo con la sabiduría de Dios que el mundo de la humanidad fuera totalmente destruido tan pronto como fue creado, porque entonces Dios podría haberlo roto y disuelto todas las cosas, pero no sería acorde con su sabiduría, y por eso probaría a las criaturas que había hecho con otros medios. Segundo, su bondad no le permitiría deleitarse con el mal como malo, como lo es el pecado y la destrucción de la criatura. Se consideraban monstruos de hombres aquellos que saciaban sus ojos con crueldades, y podemos imaginar que Dios se recreará con la ruina eterna de sus criaturas. Proverbios 12, versículo 10, el justo tiene consideración de la vida de su bestia. Cuando más bueno sea alguien, menos le complacerá el tormento de cualquier criatura, ni siquiera del más pequeño de los animales. Se notaba de Domiciano como un acto de crueldad que se complaciera en atormentar moscas. Y podemos imaginar lo de Dios, que se deleite en el tormento, muerte y destrucción de lo que ha creado. Tercero, su misericordia. ¿Cómo puede ser compatible con su misericordia desear o deleitarse en la miseria de su criatura? Leemos mucho de su naturaleza misericordiosa, donde proclamó su nombre, Éxodo 34, versículos 6 al 7, y pasó Jehová por delante de él, y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. En estas descripciones se habla más de su misericordia que de su justicia. Primero, se describe su misericordia, y luego su justicia.
La justicia se añade solo para invitar a los hombres a aprovecharse de la misericordia, y para mostrar que la justicia nunca se ejerce sino vengando la ofensa a la misericordia abusada. Así también en la exclamación del profeta, Miqueas 7, versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Podemos comparar a Dios con todos los demás dioses por cualquiera de sus perfecciones, pero principalmente por su misericordia. El diablo mantenía al mundo sometido por la tiranía de los miedos y tormentos, pero Dios ejerce misericordia. Éxodo 20, versículo 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, debemos concebirlo de tal manera que no puede tener placer en nuestra muerte, porque la misericordia es un atributo que inclina a Dios a socorrer a los que están en miserias. ¿Cómo entonces puede nuestra destrucción ser más aceptable para Dios que nuestra salvación? Cuarto, destruirá todo el respeto natural que el hombre tiene hacia Dios y la esperanza del perdón de Él, que es el primer motivo para inclinar a criaturas pecaminosas, como somos nosotros, a acercarse a Él, y elegiría que prevalezcan las sospechas sobre nuestras esperanzas, y así en la desesperación odiaríamos a Dios y menospreciaríamos su servicio. En la conducción de los asuntos del universo se mezclan efectos de la justicia y bondad de Dios. Uno engendra temor, el otro esperanza. De hecho, el miedo es más natural para los hombres carnales porque una mala conciencia es muy suspicaz. Nuestra observancia de los beneficios de Dios no es tan grande como el sentido de nuestros propios merecimientos es rápido y vivo. Por lo tanto, nuestras esperanzas serias son más débiles que nuestros temores mientras estamos en nuestro estado natural. Ahora alimentaría nuestros prejuicios si no afirmáramos firmemente el deleite de Dios en nuestra salvación más que en nuestra destrucción, y convenciéramos a los hombres de ello, porque a medida que sus miedos aumentan por encima de su esperanza, aumenta su odio hacia Dios. A quien los hombres temen odian, y a quienes odian desearían que estuvieran fuera de su camino. Cuando solo tememos a Dios por su venganza, nos mantenemos alejados de Él, y el menor deseo de arrepentimiento y enmienda de vida nunca estaría en nuestras almas. Un joven disoluto odia a su amo, que lo azotaría por sus libertinajes, pero la esperanza de perdón, eso invita a los hombres a regresar. Dios es bueno, hizo todo bien, Él preserva y mantiene todo, su tierna misericordia sobre todas sus obras. Salmo 145, versículo 9. No tenemos motivos para sospechar de Él. A pesar de nuestras continuas ofensas, Él no deja de hacernos bien. Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que sea reverenciado. Tercero, donde Dios ha mostrado que se complace más en nuestra conversión que en nuestra ruina y destrucción. Primero, en que, cuando habíamos perdido las misericordias de nuestra creación, Él recordó nuestro pecado y miseria, y nos advirtió de ello cuando estábamos ahogados en preocupaciones mundanas y placeres, y no pensábamos en tal asunto. El que advierte antes de golpear, ciertamente tiene más intención de salvar que de golpear. Dios podría haber dejado el mundo adormecido, pecador y seguro en paz, hasta que hubieran desperdiciado todo su tiempo precioso siguiendo sus placeres carnales y el curso de este mundo engañoso, hasta que se hubieran sumergido en su estado eterno, y entonces hubieran despertado cuando era demasiado tarde, y luego no tendrían nada más que hacer más que lamentar su negligencia pasada con desesperación y llantos infructuosos. Pero el Señor tuvo compasión de nosotros y nos advirtió del peligro antes de que nos alcanzara. Todo su negocio es hacernos recordar nuestro fin. Deuteronomio 32, versículo 29. Ojalá fueran sabios y entendieran esto y discernieran su postrimería. Romanos 6, versículo 21. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Jeremías 17, versículo 11. Será en su postrimería como estéril. Por su palabra y por sus reproches de la conciencia. Salmo 19, versículo 11. Aún de los preceptos de Jehová el siervo recibe advertencia. Dios ve cómo lo olvidan a él, y su fin último. Menosprecian las cosas eternas, como hombres que no tienen sentido de su peligro.
Por eso les dice que el fin de esas cosas es la muerte. Cuando Él los ve audaces en el pecado, sin temor y descuidados de sus almas, les recuerda el terrible final que está cerca, cuando deben comenzar sus penas. Él les dice claramente por qué es así. Lucas 3, versículo 7, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como dijo Rubén, Génesis 42, versículo 22, ¿no os hablé yo, diciendo? Segundo, no solo les ha advertido de su peligro, sino que les ha dado medios para escapar si quieren, un nuevo pacto en el cual les ha ofrecido perdón gratuito bajo los términos de fe y arrepentimiento, y les ha presentado el cielo para apartarlos de sus vanidades carnales. Es la gran tarea de la palabra llamar a los hombres a la fe y al arrepentimiento. Juan predicaba, Mateo 3, versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Cristo, Marcos 1, versículos 14 al 15, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Y los apóstoles, cuál era el tenor de su comisión? Lucas 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Seguramente Dios no habría dado tales instrucciones, hecho tales promesas, encontrado tal camino para nuestra recuperación, si no se complaciera más en nuestra conversión que en nuestra destrucción. Tercero, al proveer un Redentor para rescatarnos de la muerte que merecíamos, uno que mantuviera la autoridad de la ley, y sin embargo se hiciera un camino para salvar al pecador. Isaías 53, versículos 4 al 6, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios nos habría comprado a tan alto precio, incluso con la sangre de su propio Hijo Jesucristo. Dio su vida en rescate por todos. Primera de Timoteo 2, versículo 6. Si se deleitara en la muerte de los pecadores, no habría estado dispuesto a pagar tan alto precio para salvarlos. Cuarto, con qué pasión y ternura de expresión nos ruega a los hombres que retornemos. Deuteronomio 5, versículo 29. Oh, si tuvieses tal corazón, que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Oseas 11, versículo 8. ¿Cómo te dejaré, Efraín? ¿Te entregaré, Israel? ¿Cómo te pondré como Adma? ¿Te haré semejante a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Isaías 57, versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, porque decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo hice. Salmo 81, versículo 13. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Lucas 19, versículo 42. Si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cuando un siervo ha provocado a su señor, o un hijo se ha comportado desagradablemente con su padre, ¿buscará el Señor la reconciliación con su siervo, o el padre con su hijo? Si un igual que tiene una disputa con su igual, considerará que es una gran desgracia y deshonra hacer cualquier esfuerzo para que se resuelva la disputa. Mantienen distancia y esperan que la parte que ha ofendido busque primero. Sin embargo, tal afecto tiene Dios hacia nosotros que nos interpela, ruega, suplica que volvamos y nos reconciliemos. Quinto, por la comisión dada a sus ministros. Segunda de Corintios 5, versículo 20. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ha designado a algunos para llamarnos a la fe y al arrepentimiento, y para animarnos a prepararnos para la vida eterna. Ha designado hombres en nuestra naturaleza para ofrecerles misericordia y enseñarles el camino hacia la vida eterna, para advertir a cada hombre, para instruir a cada hombre, hombres de la misma naturaleza, las mismas emociones, las mismas tentaciones, que tienen la ventaja de la conversión familiar con nosotros para ayudar, consolar y animar en todas las ocasiones. Sexto, el curso de su providencia. Misericordias para atraerte a Él. Romanos 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Hace tiempo podríamos haber estado en el infierno. Dios podría haberte llevado en el mismo acto del pecado, pero se complace en usar correctivos. Aflige para no afligir. Envió una tempestad tras Jonás. Pone nuestro campo de maíz en llamas para acercarnos a él, como Absalón hizo con Joab. Séptimo, en la pronta recepción de pecadores que retornan. La falsa humillación de Acab tuvo una recompensa temporal. Primera de Reyes 21, versículos 19 al 29. Pero mucho más cuando es genuina. Aunque los pecadores han hecho un mal infinito a su santidad, sin embargo, al arrepentirse, y tan pronto como comienzan a someterse, la misericordia los abraza y los acoge, como si no hubiera habido ninguna ruptura. Lucas 15, versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Isaías 65, versículo 24, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Salmo 32, versículo 5, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Jeremías 31, versículos 18 al 20, ciertamente oí que Efraín se quejaba, diciendo, me has castigado, y fui castigado como novillo indómito. Convertirme quiero, y convertido seré, porque tú eres Jehová mi Dios. Después que me aparté, me arrepentí, y después de que fui enseñado, herí mi muslo, me avergoncé, y me confundí, porque llevé la vergüenza de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño amado? Pues desde que hablé contra él, me he acordado con toda certeza de él aún más. Por tanto, mis entrañas se conmovieron por él, y ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Él viene aprisa al pecador, es sumamente veloz, como una gacela en los montes. Cantares 1, versículo 8. Está listo para apoyarnos con consuelos tempranos. Volvemos a un padre como el pródigo cuando regresó. De las palabras que he observado esta doctrina, que el arrepentimiento y la salvación del impío son más placenteros para Dios que su muerte y condenación. Primero, les he mostrado cómo Dios no se complace en la muerte del pecador. Segundo, cuán contrario es a la naturaleza de Dios estar afectado de otra manera. Tercero, les he dado pruebas de que Dios tiene más placer en nuestra conversión y salvación que en nuestro pecado y destrucción. Cuarto, ahora llegamos a los usos. Primer uso, de información. Primero, que Dios no es la causa de la destrucción del hombre, sino que es culpa del propio hombre si no se convierte y se salva. Que los hombres son propensos a culpar a Dios tontamente aparece por esa advertencia. Oseas 13, versículo 9. Israel, tú te has destruido a ti mismo, pero en mí está tu ayuda. Pero más expresamente por Proverbios 19, versículo 3, la necedad del hombre pervierte su camino, y su corazón se irrita contra Jehová. Pero la culpa no puede recaer en Dios, Él hace todo lo que parece adecuado como legislador y gobernador del mundo. No falta nada de su parte. Isaías 5, versículo 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña, que yo no haya hecho en ella? Porque, esperando yo que diese uvas, ¿ha dado uvas silvestres? Desde el principio hasta el final podemos defender la causa de Dios ante ustedes. Dios hizo al hombre recto, le dio una ley justa,
que al ser quebrantada, para que no se cortaran todas las esperanzas, envió a su Hijo. Romanos 8, versículo 3, pues lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para ser Él el fundamento de un nuevo pacto. Les ofreció gracia en Él, perdón de todos sus pecados pasados, para ayudarles en el curso de la obediencia en el tiempo por venir. Los movió con poderosos argumentos, no con consideraciones bajas y baratas, sino con las de mayor peso, los gozos del cielo, los tormentos del infierno. Los llamó a menudo por medio del ministerio, golpeó sus corazones así como sus oídos por su espíritu, esperó su enmienda durante muchos años, los probó con misericordia si podían ablandarlos, con aflicciones si podían reducirlos a un sentido de su deber, pero todo esto no servirá. Sin embargo, ustedes siguen vivos y estos medios continuaron. ¿Qué más puede hacer Dios? Ahora, ¿por qué no se convierten? Otros son influenciados por los mismos medios que se vuelven al Señor, y han entrado por la puerta angosta, y han formado el deseo de andar en el camino estrecho. No tienen ofertas más ricas, o libres, o particulares. Dios les ha dicho de un infierno más caliente o un cielo mejor, o otro evangelio más atractivo. Dios les habla a ustedes y a ellos en los mismos términos, con la misma gracia y favor, y hace la puerta lo suficientemente ancha para entrar. ¿Por qué no se convierten ustedes? ¿Dijo Dios que su arrepentimiento no les serviría de nada? No, ciertamente la culpa está en su propia obstinación e impenitencia. Salmo 81, versículo 11, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Lucas 19, versículo 14, pero sus ciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Jeremías 2, versículo 17, ¿no te ha acarreado esto a ti mismo, en que dejaste a Jehová tu Dios, cuando Él te encaminaba por el camino? No fue Él quien los abandonó, sino ustedes quienes lo abandonaron a Él. No quisieron intentar lo que podían hacer con estos medios comunes. Y después de todo esto, acusarán a Dios y dirán que, si son condenados, ¿no pueden evitarlo? ¿Fue Dios quien se deleitó en su destrucción? ¿Qué tienen ustedes para alegar en su contra? Primero, ¿es porque desearías continuar en tus pecados y aún así ser salvado? Pero Dios ha decretado que los malvados serán condenados, y ha establecido una ley que quien no acepte su gracia, sino que continúe en sus pecados, perecerá para siempre. Apocalipsis 21, versículo 27, y no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira. Esto es para cuestionar la sabiduría del legislador, y todo el modo de su gobierno en el mundo. ¿Debe considerarse cruel Dios porque tome ese camino que toman todos los gobernantes para exigir deberes, bajo penas y recompensas? ¿No hay misericordia y ayuda en que te obligue a tu deber de manera tan estricta? ¿No son estas las cuerdas de un hombre, como dice Oseas 11, versículo 4? ¿Un modo de trato adecuado para naturalezas razonables? ¿No renuncian incluso los hombres a la humanidad al oponerse a tal maldición, siendo el temor y el amor las dos cosas que los incitan a cualquier cosa? ¿O es porque estas recompensas y penalidades son eternas? ¿No hay más ayuda, cuanto más serias sean las consideraciones que nos muevan? Y se puede suponer que tienen alguna inclinación a una vida virtuosa y santa aquellos que no se dejarán llevar por un beneficio tan grande como la felicidad eterna y advertirnos por un peligro tan grande como la miseria eterna. Si Dios obligara al deber y ocultara su importancia en cuanto a tu felicidad o miseria personal, ¿no sería entonces más racional la objeción contra su proceder? Y, además, ¿no es adecuado que Dios trate de acuerdo con la excelencia de su ser en su modo de gobierno? ¿Que sus leyes sean más espirituales, ya que Él es juez de los espíritus? Sus castigos y recompensas deben ser mayores y eternos, ya que Él vive para siempre. Los príncipes terrenales deben prometer y amenazar según lo permita su ser y poder, para que su autoridad no sea ridiculizada por imponer penas que no puedan infligir. Como tu obediencia a Dios se basa en un derecho más elevado, así deben ser sus mandatos proporcionales. El poder de los príncipes terrenales es temporal y solo alcanza al cuerpo,
Mueren y no pueden alcanzar más allá del hombre exterior, pero Dios vive para siempre. Por lo tanto, según la sublimidad de su naturaleza, deben ser más terribles sus castigos. Tu ofensa es mayor, así es tu castigo. ¿O contra qué va dirigida tu objeción? No tanto contra la elaboración de la ley con penas, como contra su ejecución. ¿Pensarías tan vil y blasfemamente de Dios que no debería cumplir su palabra para que no sufran seres como tú? ¿Estará de acuerdo con su sabiduría hacer una ley y nunca ejecutarla? ¿O con su verdad amenazar castigo y romper su palabra y hacerla un espantapájaros vano? ¿Debería gobernar el mundo por una ley y decir para amedrentar a los pecadores lo que nunca pretende hacer? ¿Con su bondad, que los peores se desenvuelvan tan bien como los mejores? ¿Que debería permitir que un tipo de criaturas pecaminosas desprecie su misericordia, abuse de su paciencia, pisotee sus leyes y después de todo escape impunemente? ¿O considera que irracional es que Dios altere el tenor de su pacto para complacerte en tus pecados? Seguramente sería una demanda audaz si alguna criatura le pidiera a Dios que convirtiera el día en noche y la noche en día a su antojo, para complacer sus entretenimientos. Es mucho más audaz que Él altere todos sus sabios consejos por los cuales gobierna el mundo, para hacer que el camino al infierno sirva como el camino al cielo, para que puedan deleitarse en sus pecados y complacer sus sentidos sin control. Por lo tanto, tus corazones no deberían irritarse contra el Señor, porque haya designado tal castigo. Amas el cebo y aún te quejas del anzuelo. Segundo, es porque quieres que Dios te obligue a ser bueno, quieras o no, y te impulse con un poder absoluto a salir de tu curso de complacencia carnal. Considera que inapropiado es para la sabiduría de Dios que los hombres sean virtuosos y santos por necesidad, y no por elección libre. La virtud entonces no sería virtud, no una propiedad moral, sino natural, como el ardor es para el fuego, y no sería más loable para nosotros ocuparnos de las cosas celestiales que para una piedra moverse hacia abajo o una chispa hacia arriba. Es cierto que Dios debe hacernos dispuestos, pero debemos estar dispuestos. Pero no hay tal cosa en sus partes. Cuando rechazáis voluntariamente las ayudas que Dios ofrece, Hechos 13, versículo 46, era necesario que nos hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Al menos, no aplicáis vuestros corazones para encontrar a Dios y para aprovechar los medios y misericordias providenciales y ayudas. Rechazáis su ayuda y luego Dios os abandona justamente, porque Él no abandona a nadie, sino a aquellos que primero lo abandonan. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Segunda de Crónicas 15, versículo 2. Y salió al encuentro de Asa y le dijo, Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él, y si lo buscareis, será hallado de vosotros, mas si lo dejareis, él también os dejará. Si aprovecharais vuestra ayuda, y pidierais la gracia de Dios, y llevaríais a cabo su obra común hasta donde podáis, entonces sería otra cosa, pero os apartáis de Dios. Tercero, es porque Dios os ha dado una voluntad tan mutable y un apetito y deseo por esas satisfacciones que encienden vuestros sentidos. Dios que ha dado apetito, también ha dado razón para guiarlo, y las Escrituras para informar a la razón, y el Espíritu para aplicar las Escrituras. Vuestro apetito se os dio como un siervo, no como un amo. Adán pudo haber permanecido igual de bien que caído. Tenía una voluntad mutable, pero más ayudas para mantenerse en pie que ocasiones para caer. Lo que de corrupción entró desde la caída, el hombre debe llevar la culpa de ello, no Dios. Si Adán desechó la justicia original, Dios no la quitó. Él no podía dejarnos la justicia original, no más que un hombre condenado puede dejar sus bienes a sus hijos. Cuarto,
¿Es Dios culpable por dejar tentaciones en el mundo? El corazón necio del hombre así lo piensa. Génesis 3, versículo 12. Y dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ella fue dada como ayuda, no como trampa. El veneno está en la araña, no en la flor. Son nuestros corazones pecaminosos y nuestras afecciones desordenadas los que hacen peligroso nuestro lugar en el mundo. Segunda de Pedro 1, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y por lo tanto, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, versículo 13 al 14. Estamos más dispuestos a dar cabida a las tentaciones que la providencia a ofrecérnoslas, porque las buscamos cuando no están presentes. Todas las tentaciones no operan por eficacia coercitiva, sino objetivamente y por persuasión seductora. Y no tenemos más persuasiones fervientes para ser buenos, para servir a Dios y abandonar el pecado. Las persuasiones para amar a Dios son tan frecuentes como las tentaciones para abandonarlo para complacer a la carne. Si no podéis negar al diablo y a la carne, ¿cómo podéis negar a Dios, que os exhorta con mejores argumentos que el diablo, el mundo y la carne, con alegrías eternas y tormentos incesantes? Las tentaciones de los consuelos mundanos surgen de vuestros corazones pecaminosos. Deberíais agradecer a Dios por sus misericordias y usarlas como cuerdas de amor, en lugar de trampas de pecado. Las criaturas en sí mismas son portavoces de Dios, nosotros las hacemos procuradores del pecado. ¿No son Dios y Cristo un objeto más amable que todos los placeres, beneficios y honores del mundo? Estas cosas no fuerzan nuestra voluntad, solo atraen nuestro consentimiento, y seguramente las cosas más amables y aptas para hacerlo son aquellas que Dios os ha propuesto en el pacto de gracia. Si el diablo os tienta, es porque estabais más dispuestos a escucharlo a él que a Dios, que os advirtió de sus artimañas y os habló de vuestro peligro, e invitó a una felicidad mejor. Satanás solo puede solicitar, no coaccionar. Encuentra materia en que obrar, o de lo contrario, no daríais fácilmente cabida a sus sugerencias. El diablo encuentra el fuego encendido, solo aviva la llama. Bien, entonces, veis que Dios no es culpable. Él no quiere la destrucción de sus criaturas, sino su salvación. Pero el hombre es malo y quisiera transferir su culpa a otros. Cuando Zópirus se cortó la nariz y los labios, divulgó que los babilonios lo habían tratado tan bárbaramente. Nos arruinamos a nosotros mismos y echamos la culpa a otros. Sí, incluso a Dios mismo. En el Evangelio se dice: y los enemigos del hombre serán los de su casa. Así hospedamos estas serpientes en nuestro seno que nos picarán hasta la muerte. Primer uso de exhortación. Para exhortaros a arrepentiros y volver al Señor. El Señor no desea la destrucción del pecador. Dios no niega la sentencia ni retracta la ley, solo que no es de su deleite. Algunos abusan de ello para tener esperanzas de impunidad, o al menos para demorar. Primero, a esperanzas de impunidad. Aunque Dios no desee con una voluntad antecedente la muerte del pecador, con una voluntad consecuente lo hace, suponiendo su pecado y rebelión obstinada contra él. Entonces, ¿os volvéis más audaces en pecar debido a la misericordia de Dios? Esto es sacar veneno de la flor más dulce. De ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Éxodo 37, versículo 6. Herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anda en sus pecados. Salmo 68, versículo 21. El hoyo está cavado, la sentencia se ha dado, pero no se ejecuta. Eclesiastés 8, versículo 11. Condenados ya. Juan 3, versículo 18. La paciencia no es remisión. Romanos 9, versículo 22. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Aquí hay sufrimiento, paciencia y mucha paciencia,
pero todo este tiempo preparados para destrucción. Dios les da un largo día, pero al final les pedirá cuentas. Un hombre puede ser indultado cuando ha salido la sentencia en su contra, y al final ser ejecutado. No estamos seguros de un día de respiro. La orden de ejecución está firmada, al igual que la sentencia. Todo está perdido. ¿No os afectará esta lamentable condición? ¿Hombres condenados y nunca se conmueven por ello? Hay un solo paso entre vosotros y la muerte. La sentencia está dada. Dios pospone la ejecución, ¿y solo descansaréis en eso? ¿Es solo un verdugo obnubilado? Es solo una palabra de la boca de Dios, y te cubrirán el rostro como lo hicieron con Amán, y te despacharán de inmediato. Ese pequeño espacio que se da, no se da para divertirse en pecados y placeres carnales, sino para el arrepentimiento y asegurar vuestra salvación. Apocalipsis 2, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su prostitución. Dios está tensando su arco y afilando su espada, si no se arrepienten. Dios está enojado con el impío todos los días. Salmo 7, versículo 11. Su hoyo está cavado. Salmo 94, versículo 12. Admirad la paciencia de Dios y haced buen uso de ella. No baséis vuestras esperanzas del cielo en ella. Pedid su perdón. La tolerancia puede ser la porción de sus enemigos. El perdón es la porción de sus hijos. El castigo puede ser retrasado por un tiempo y luego la ejecución. Oh, por lo tanto, no hagáis un mal uso de la falta de voluntad de Dios para golpear. No conocemos el número de llamados de Dios. Veamos cuál es el uso correcto que debemos hacer de ello. Ezequiel 18, versículo 32. Porque no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Algunos abusan de ello para otro propósito. Cuando les decimos a los hombres lo dispuesto que está el Señor para recibirlos, esto solo hace que los hombres demoren su arrepentimiento y se vuelvan más audaces en pecar. Por lo tanto, ahora volved al Señor. Si un malhechor acusado en el tribunal percibiera por cualquier palabra o gesto, signo o señal, cualquier inclinación en el juez a mostrar misericordia, ¿cómo aprovecharía esa ventaja? ¿Qué súplicas, qué medios haría para salvar su vida? ¿Cómo importunarías a todos tus amigos para que intercedieran por ti? ¿Te arrodillarías y rogarías por tu vida? Dios hace una oferta de su misericordia, revela un deseo de perdonarte. Sí, extiende sus manos todo el día. ¿Por qué no vamos a Él? Hubo un tiempo en el que la espada flamígera estaba en el camino, y la maldición de la ley de Dios te habría detenido, si hubieras estado tan dispuesto a volverte a Dios. Todo lo que podrías hacer nunca podría haber obtenido el perdón de tus pecados pasados, si nunca te hubieras lamentado y reformado. Pero este impedimento se ha quitado del camino, y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Pero para que esta exhortación no se pierda, consideremos qué es este cambio, si nos hemos vuelto, sí o no, si aún necesitamos un cambio mayor. Primero, ¿qué significa este cambio? Lo sabremos por tres posiciones que contienen toda la suma de la fe cristiana. Primero, que Dios es el mayor bien y último fin del hombre, y a menos que lo sea para cada uno de nosotros, no podemos ser salvos. Salmo 4, versículos 6 al 7. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón en medio de las condiciones de su maíz y de su mosto. Segundo, que no hay manera de llegar a Dios y disfrutar de Él eternamente, sino por medio de Cristo. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tercero, no hay manera de disfrutar de comunión con Cristo, sino en una constante y uniforme práctica de santidad y obediencia. Primera de Juan 1, versículos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Hebreos 12, versículo 14, seguid la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, este cambio para vivir eternamente consiste en tres cosas. Primero, en volvernos de la criatura a Dios. Segundo, de nosotros mismos a Cristo. Tercero, del pecado a la santidad. Y en esto radica la gran obra de la gracia. Permíteme demostrar un poco la necesidad de estas tres cosas. Primero, que debe haber un cambio de la criatura a Dios. Aquí está la desviación original del hombre, su caída y su alejamiento de Dios hacia la criatura, y por el arrepentimiento volvemos a Dios nuevamente, como nuestro mayor bien y último fin. Esto se evidencia en parte por el fin de nuestra creación. El hombre fue hecho para Dios, para glorificarlo y disfrutarlo. La misma constitución de su alma lo muestra. Hay tres tipos de seres: los ángeles, que son espíritus puros sin carne, hechos para el cielo y la compañía de Dios, no para la tierra; los animales, que están hechos de carne sin almas inmortales, hechos para la tierra, no para el cielo; y el hombre, que tiene una naturaleza intermedia entre ambos, que tiene una sustancia carnal y un alma inmortal. Así fue hecho parcialmente para la tierra y parcialmente para el cielo, al participar de ambos. Un cuerpo hecho del polvo de la tierra y un alma que descendió del mundo superior y que debe regresar allí nuevamente. Ahora, estas dos cosas deben ordenarse según la dignidad de las partes de las que consiste el hombre. Siendo el alma la parte mejor, el bien del alma es el mayor bien, y el bien del cuerpo es inferior y subordinado. Uno es el camino y los medios, el otro es el fin. Fue hecho para la tierra en su paso y camino hacia el cielo, pero su morada y felicidad están en el cielo, donde debe disfrutar del Dios bendito y glorificarlo entre sus santos ángeles y criaturas benditas que moran arriba en la región de los espíritus. Bueno, entonces, este fue el fin para el cual fue creado el hombre, y mientras permanecía inocente tenía un corazón dispuesto e inclinado hacia Dios como su mayor bien, para amarlo, temerlo y depender de Él como la fuente de su felicidad, en parte por la primera tentación, por la cual el hombre fue derrotado. El objetivo de Satanás en la tentación era separar al hombre de Dios y aferrarlo a la criatura, para que no tuviera motivo para volverse a mirar a Dios nunca más, alejarlo de Dios por incredulidad y desobediencia, y aferrarlo a la criatura, haciéndolo deleitarse en algo externo prohibido por Dios. Al principio, el hombre refería y dirigía todas las cosas a la gloria de Dios. Después hizo su propio bien corporal el fin y el objetivo de sus acciones. Jeremías 2, versículo 13. Porque dos males hizo mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Como los hombres sutiles cuando pretenden romper un tratado de matrimonio, inician otro. Como aquellos que quieren alejar el corazón de un hombre del amor por su esposa, lo enredan en el amor por una mujer extraña. Así como Jeroboam, cuando se apartó de Judá para asegurar el reino de las 10 tribus para sí mismo y su descendencia, pensó en evitar que fueran a Jerusalén según el mandato de Dios, lo que podría unirlos nuevamente al reino de Judá, y para ese fin erige 2 becerros en Dan y Betel. Así Satanás levanta el bien sensual, la criatura, para retener nuestras afectaciones. Bueno, entonces la caída no fue otra cosa que un cambio del último fin de las acciones del hombre. Se alejó de Dios como envidioso, falso y deseándole mal al que antes amaba y temía, y en quien dependía como su mayor bien y último fin. Se volvió hacia la criatura, especialmente a las cosas sensibles, para que, con Dios o sin Él, pudiera buscar su propia felicidad allí. Por el cambio del fin, se pierde toda bondad moral, porque todas las acciones están subordinadas al último fin y determinadas por Él. En relación con Él, las cosas son buenas o malas. Aquí estaba la enfermedad del hombre, una conversión de Dios a la criatura, en parte por su restitución por gracia. ¿Cuál es la obra de la gracia, sino traernos a esto, para que hagamos de Dios nuestro gran fin y objetivo, para que disfrutemos de Dios? Como la aguja que es tocada por la piedra imán se vuelve al norte, así es el alma trabajada por la gracia, se vuelve a Dios. Salmo 80, versículo 19. Vuélvenos, oh Jehová, Dios de los ejércitos,
Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Deuteronomio 30, versículo 6. Y el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. El alma se despierta, se hace consciente del vacío de la criatura y las cosas carnales, en la satisfacción de las cuales estábamos antes satisfechos. Las vanidades seculares se vuelven insípidas. Entonces, buscar e indagar sobre Dios y cómo pueden ser felices para siempre es su trabajo. Antes amaba más los placeres que a Dios. 2 Timoteo 3, versículo 2. Ahora todos sus deseos y esfuerzos son para disfrutarlo a Él. Este hombre se ha apartado y ha ido a prostituirse de Dios a la criatura. Segundo, del yo a Cristo. Cuando pensamos en volvernos a Dios, no podemos lograr nuestro propósito sin Cristo. Hay una exclusión legal en nuestra contra. Venimos a Dios por medio de Cristo. Hebreos 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A Dios como nuestro mayor bien, por Él como mediador. Primera de Pedro 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, en una comunión gozosa y deleitosa con Él. Antes de eso pudiera hacerse, debíamos ser rescatados de la maldición de Dios y librados del poder del diablo, lo cual solo Cristo pudo hacer por nosotros. Bueno, entonces, hasta que nos entreguemos a Él para ser salvados a su manera, nunca podremos ser felices. Un hombre que se encuentra expuesto a la ira de Dios debe tener un mediador, y aquel que quiere amar y servir a Dios debe tener un poderoso ayudante. Esto es conversión, aceptar agradecidamente un Salvador ofrecido. Todo hombre convertido que se siente perdido por el pecado y expuesto a la ira de Dios lo hace. Se dispone a creer en Cristo con todo su corazón, para que Él sea para él sabiduría, justificación, santificación y redención. En toda su relación con Dios hace uso de Cristo, viendo su propia condición perdida y deshecha, no por un momento de ajuste o de penitencia, sino que Cristo vive en él y habita en él. Tercero, del pecado a la santidad. Debemos apartarnos de sus caminos y vivir. De lo contrario, ¿qué comunión entre la luz y las tinieblas, Cristo y los pecadores? Todos los que quieren que Dios sea su porción y Cristo su Salvador, deben cambiar en el tenor de sus vidas. No puedes tener parte en Cristo, ni ser salvado, a menos que se cambie la corriente y el curso de tus esfuerzos corra en otro canal. Primera de Pedro 1, versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es una persona de otra índole, y hace su negocio el volverse santo y agradar a Dios en todas las cosas. No tiene pecado que no odie, y contra el cual no luche. Segundo, ¿te has convertido alguna vez? Debe ser así, o nunca vivirás. Todos por naturaleza necesitan una conversión. Juan 3, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Desde la corrupción de la naturaleza en Adán, los hombres tienen una inclinación y disposición del corazón que los inclina hacia cosas carnales y sensibles. El hombre perdió esa justicia original que debería disponerlo, inclinarlo hacia Dios como su bien supremo y último fin. Por lo tanto, la inclinación de su corazón en su estado degenerado está completamente determinada por la inclinación natural, mucho más por la costumbre inveterada, hacia cosas temporales y sensibles, para complacer la carne, no para complacer al Señor. Al estar el alma desprovista de gracia, o de la imagen de Dios, o de la justicia original, solo puede adherirse a las cosas presentes y conocidas, como los placeres del cuerpo, que, al ser completamente atendidos, nos desvían del amor a Dios y al estudio de las cosas celestiales. Naciste según la carne y solo te preocupas por cosas terrenales y más bajas, y si vuestros corazones no se convierten y se cambia la inclinación de ellos, están perdidos para siempre.
Aunque el alma desciende aún del mundo superior, pronto olvida su origen divino, y al ser colocada en el cuerpo, se conforma al cuerpo, y adapta todas sus facultades y operaciones a los intereses del mismo, y tiene una inclinación a complacerse en todas las cosas terrenales. Como el agua puesta en un recipiente cuadrado o redondo adquiere una forma cuadrada o redonda de recipiente. Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Son extraños a Dios y extraños a las cosas celestiales. Tercero, ¿necesitamos aún convertirnos? Dos tipos de personas aún necesitan convertirse. Primero, los impíos que necesitan una conversión completa a Dios. Segundo, los regenerados, que en este mundo solo están convirtiéndose en parte. Primero, los impíos. Ciertamente tienen necesidad de mirar hacia sí mismos. Ahora toda la cuestión es, ¿quiénes son impíos? El mundo tiene una noción grosera de este término, y lo aplica solo al borracho, o al blasfemo, o al fornicario, o al asesino. Estos realmente necesitan ser convertidos, pero la Escritura nos da otra noción de maldad, cualquiera que viva según la carne. Romanos 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, aunque no sea un pecador tan evidente como otros lo son. Cualquiera que haya puesto su contentamiento en las cosas terrenales y las busque más que la felicidad celestial, que no saborea las cosas del Espíritu, como el cielo y la gloria, o las gracias salvadoras del Espíritu de Dios, que descienden del cielo y tienden hacia allí, Hebreos 12, versículo 16, ni sea inmoral, como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Los que valoran más sus apetitos sensuales que sus prerrogativas espirituales son personas profanas. No es solo un glotón o un borracho quien es un impío o un fornicario, sino cualquier persona que ame las cosas terrenales más que las celestiales, que no se proponga venir a Dios como su bien supremo y hacer de eso el negocio de su vida. La profanidad es una ligera estima de cosas de gran valor. Segundo, aquellos que ya han comenzado a volver a Dios. Nadie está tan convertido que no necesite serlo más. Todavía buscamos demasiada felicidad en la criatura y no ponemos suficiente atención en Dios. Colosenses 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Aunque nos hayamos convertido en parte, todavía debemos convertirnos de la criatura a Dios, de las cosas terrenales a las celestiales, de uno mismo a Cristo. Renunciar a su propia justicia. Filipenses 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Del pecado a la santidad. Aún no hemos alcanzado. Filipenses 3, versículo 13. El trabajo no es de un día. Tercer uso, de consuelo. Para consolar a los sinceros y afligidos de corazón que están perturbados por el sentido de la ira de Dios. Dios no se deleita en tu destrucción. Hay gozo en el cielo por la conversión de un pecador. Lucas 15, versículo 7, Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57, versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Exposiciones sobre Ezequiel 18, por Thomas Manton. Colgado en el madero.